Víctor, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, mil disculpas la demora. Justo, como les dije, tuve una pequeña reunión y recién llego de reunión de padres del colegio. Listo, entonces vamos a llamar a asistencia. A ver, vamos a ingresar. Mil disculpas, la verdad. Eh, Va a demorar, sí, demorar 2 18. Sí. Un montón. Sí. Muy bien, entonces vamos a llamar a asistencia. A ver, chicos. Adriano Bazán Elena.
Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, hija. Almeida Aguilar Ana Adelaida. Almeida. Atalaya Espinosa Giancarlos. Barrio Nuevo Rojas Roger. Campos Peña Maridoli, perdón. Castro Zabaleta Francesca. Cervantes Carlos Arián. Presente, profesora. Buenas noches, hijo. Chávez Rivas Lady Janet. Choquehuanca Molina Lisbeth. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hija. Cruz Gamarra Franco Rafael. Dañino Ceballos Merari. Verdad, Merari creo que se pasaba a la mañana. Creo que hay un correo. De la Cruz Torres José Carlos. Ingaruca Hilario Raúl. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hijo. Jaramillo Poma Erika. Javier Ramos Víctor Brian. Presente, profesora. Buenas noches, hijo. Julián Cueva María de Fátima. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, hija. Mauricio Ticona Yajaira. ¿Qué? No hay requisitos, mamá. ¿Requisito? A ver. Meneses Brigada Jordan No, Phillips. vuelve a grabar. Mijares Camacho Yuriber. Presente, profesora. Buenas noches, hija. Palma Rico Julio César. Sí. Pérez Saavedra Merli Janet. Profesora. Buenas noches, hija. Ramírez Salazar Ricardo. Presente, profesora. Buenas noches, hijo. Rentería Coronado Daniel. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches, hijo. Anita, no te preocupes, ahorita te considero tu asistencia, un momento. Riojas López María del Milagro. Presente, profesora. Buenas noches, hija. Román Algarate Angiestrella. Sánchez Romero Norma Eusebia. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches, hija. Sivincha Blas Estrella. Presente, profesora. Buenas noches, hija. Tornero Lastra de Rivera Janet. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, hija. Torres Huanca Wendy Cintia. Presente, buenas noches. Buenas noches, hija. Valera Alfaro Tania Ángela. Entonces, Anita, tú me levantaste tu mano, aquí está tu asistencia. Buenas noches. A ver, alguien me ha escrito. Ahí está, gracias. Campos Peña. No sé, pues. Ya. Sí, dale. Campos Peña. Ok, Maridoli, ya está. ¿Alguien más que falta regularizar su asistencia? ¿No? ¿Estamos todos ok? ¿Todos conformes? A ver, que sucede en el chat. Ya, hijita, no te preocupes. Bueno, hacerles recordar nuevamente, como les estaba presente a todos mis alumnos, si en algún momento ocurre, porque a todos nos puede suceder hoy día, por ejemplo, a mí me ha pasado de que tienen alguna contingencia y van a ingresar un poquito tarde, no hay ningún problema, igual al momento de ingresar, me colocan al chat, buenas noches, me colocan su apellido, fulano de tal, acabo de ingresar para a la hora del break
o a la hora de tomar la asistencia, considerar, perdón, o a la hora de finalizar la sesión, considerarlas. A ver, Valer, buenas noches, Tania, buenas noches, Erika, ahorita les considero su asistencia. Jaramillo y Valer. Listo, chicos. Ya está. ¿Alguien más? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, registramos asistencias. Y bueno, vamos a empezar. La clase anterior estuvimos hablando un poco sobre lo que era conducta responsable en investigación, ¿cierto? Entonces, hablábamos sobre conducta responsable en investigación, hablamos sobre lo que era, digamos, mala conducta científica, cuáles eran los factores para caer en mala conducta científica, cómo evitarlos. Tocamos toda una serie de temas. El día de hoy vamos a hablar sobre otro tema que también está englobado dentro de lo que es mala conducta científica, que es el plagio. Entonces, para eso vamos a ver un video, un par de videos relacionados con el tema para poder integrar un poco el conocimiento y también que esto no sea solo el monólogo en el cual yo esté conversando, sino también hacer la clase un poco más interesante y un poco más sobrellevable. Vamos a ver. Bienvenidos a este nuestro segundo video. El día de hoy hablaremos en torno al plagio en la investigación. La idea de este video no es presentarte definiciones concretas y complejas, sino darte algunos alcances de lo que yo considero que es importante en torno al plagio. En primer lugar, veamos las siguientes imágenes. Tenemos dos imágenes de la Mona Lisa. Una es pintada por su autor original, Leonardo da Vinci, y la otra es pintada mucho tiempo después, 4 siglos después, por Botero, por Fernando Botero. ¿Cuál es la principal diferencia que encontramos en ambas? ¿Tenemos aquí un plagio frente a nosotros? ¿Botero plagió a da Vinci? ¿O Botero expresó en sus palabras, en su arte, en su forma, lo que había trabajado da Vinci? Es importante que entendamos la distinción fundamental entre lo que es transmitir la información a partir de mi propia experiencia a copiar y transcribir la información que encontramos frente a nosotros. Entonces, definamos qué cosa es el plagio. El plagio, desde lo que nos dice la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de la fuente. ¿Eso qué significa? Eso constituye, por lo tanto, un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, aplicación o su perfeccionamiento. Es decir, cuando se habla del plagio, se está hablando no de cualquier cosa simple. Estás diciendo que la información dicha por ti, escrita, filmada, tomada foto, es tuya, tú la has creado y estás desconociendo de forma intencional, como se dice, con premeditación, alevosía y ventaja, que esa información no te pertenece. Desconoces al otro autor y lo haces a propósito, a sabiendas, con plena conciencia de delito.
Por eso es importante entender que no es cualquier cosa. Veamos algunas preguntas que nos pueden dar luces sobre este tema. En primer lugar, ¿por qué es reprobable incurrir en plagio? Es reprobable en primer lugar por cuestiones de principios. Atribuirse una información ajena con pleno conocimiento va en contra del reconocimiento de la otra persona, va en contra del trabajo y el esfuerzo que el otro hace. Por lo tanto, plagiar información es no solo atentar contra el conocimiento como tal, sino contra la otra persona. Y en ese sentido tiene una implicancia práctica muy fuerte. Es un delito. Rosa María Palacios en uno de sus videos nos lo presenta de esa manera. Veamos. Artículo 129 del Código Penal. Plagio. Perdón, 219 del Código Penal. Plagio. Será reprimido con pena de privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. O sea, no menor de 4 quiere decir que tiene prisión efectiva. Ni mayor de 8 años. El que con respecto a una obra la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. Es exactamente lo que se ha detectado en el caso de la señora Luna Victoria. ¿Qué va a hacer el ministro con esto? El ministro lo que tiene que hacer hoy es destituirla. Los autores, que son autores internacionales, verán si la denuncian o no por plagio y el Ministerio Público tomará la decisión correspondiente también. Pero aquí sí hay delito. Eso no es una broma. El mundo académico persigue hoy el plagio con severidad porque lamentablemente es un vicio extendido. Es un robo y es una mentira. Es el robo de la propiedad intelectual de otro y es la mentira de atribuirse el mérito uno mismo para obtener una buena reputación académica. Ahora, ¿cuándo cometemos plagio? Veamos. En primer lugar, cuando nos apropiamos de una obra, de una fuente completa. Solemos entrar a diferentes páginas web y extraer la información y decir, todo ese trabajo es mío. Eso es apropiación de una obra. También cuando omitimos la fuente en una cita. Estamos hablando de un determinado tema, cogemos un párrafo de una fuente y la colocamos dentro de nuestro texto. Omitir el autor de esa fuente es también incurrir en plagio. También cuando se hace un resumen. Tú haces un resumen, lo dices en tus palabras y omites la fuente, es decir, no colocas el dato de las personas que han hecho el texto original de tu resumen, también es incurrir en plagio. ¿Te importa si te llamo Splat? ¡Au! ¿Qué manera más tóxica de iniciar una relación? ¿Esta cosa es peligrosa? Son básicamente la misma persona. ¡Ya vámonos! ¡No, espera! ¡Salte! Eso no me permite. Cuando se dobletea un trabajo se incurre en plagio. Tienes dos cursos y te han pedido un trabajo, te lo piden de forma general, como el tema es muy parecido, lo presentas en uno y también lo presentas en otro. Eso es incurrir en plagio. Finalmente, cuando se omite la referencia de los gráficos, es decir, cuando no indicas a quién le pertenece determinado gráfico. Exacto, gráficos, imágenes, cuando tienen autoría no puedes colocarlos como si fuesen tuyos. Para evitar el plagio debemos hacer 4 cosas fundamentales. La primera, siempre citar. Es decir, no cojas la información del otro simplemente por cogerla, sino cítala. Coloca los autores de esa fuente, de esa cita, de esos párrafos que has colocado. Además, menciona los autores, menciona la fuente. Por otro lado, planifica tu trabajo. El gran problema del plagio es que como presentamos nuestro trabajo a último minuto, termina siendo un trabajo copiado. Porque queremos la nota. Y para salir del paso, para obtener la nota, terminamos plagiando. Finalmente, parafrasea. Es decir, utiliza los textos de otros autores. Dilo en tus palabras
pero no te olvides de citar. Hablemos un poquito en torno a la paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? La paráfrasis es expresar una idea de un modo distinto de cómo originalmente fue expuesta o escrita. Esta supone que una idea expresada en una frase, oración o párrafo es una interpretación y se vuelve a escribir de una manera particular. Cuando usamos el recurso de la paráfrasis, debemos mencionar la fuente original. Ello significa respetar las autorías y decirlas siempre en nuestras palabras. ¿Cómo hacemos una paráfrasis? Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar una paráfrasis. Primero, lee todo el texto. No basta con leer porciones pequeñas, sino todo lo que quieres parafrasear. Todo el texto es recomendable. Es recomendable leer siempre todo el texto. Identifica la idea principal de aquello que quieres parafrasear. Todo dentro del texto no es importante, siempre ubica lo más importante, la idea fundamental. Luego explica esa idea en tus propias palabras. Finalmente, asegúrate de no perder la idea original. Es decir, cuando tú extraes la idea de un texto y la dices en tus palabras, es probable que por tu propia formación puedas perder el sentido original. Evitar eso es fundamental, no puedes perder la idea que tú estás transmitiendo o retransmitiendo a partir de lo que has leído. Es importante indicar la fuente del texto. Para que las paráfrasis no se conviertan en plagio, deben contener el autor del texto original que sea parafraseado. Observa el siguiente ejemplo. Puedes observar por un lado el texto original y puedes observar por otro lado la paráfrasis correcta. Se menciona el autor y la idea fundamental del texto original se ha dicho de una manera particular. Esta es la forma como debemos realizar una paráfrasis de forma correcta. Te agradezco por la atención prestada. Recuerda desarrollar el cuestionario que está en Canvas y además descargar la tarea y luego... Listo, chicos. Entonces, nos habló un poco sobre el plagio y vamos a ver otro videito más para complementar lo que hemos visto en el siguiente video. Esto y a manera Tu tarjeta débito Banco Falabella es perfecta porque te ofrece miles de descuentos todos los días sin condiciones en restaurantes, entretenimiento, moda, tecnología y mucho más. ¿Tu débito tiene todo esto? Pídela 100% digital y únete al Banco de los Genials. Construye una casa a tu manera en Arenas de San Antonio, ubicada cerca a las mejores playas del sur, con lotes listos para construir y sobre todo, con cuotas insuperables. Hola, en este video aprenderás qué es el plagio de acuerdo con las normas APA séptima edición. Primero, debemos tener en cuenta que copiar y plagiar son dos cosas diferentes. Copiar significa tomar algo prestado de alguna fuente bibliográfica y pegarla en el documento que yo como autor estoy escribiendo. Eso no necesariamente es plagiar. Yo tengo derecho a hacer eso, a tomar cosas prestadas, y de hecho los invito a que lo hagan, copien. Todos los investigadores copian. ¿Por qué? Porque todos los investigadores deben hacer una revisión bibliográfica para estar actualizados de lo que está sucediendo en el mundo científico y académico y basar lo que escribimos en lo que dice la literatura científica. Entonces, adelante, copien, pero no hagan plagio. ¿Qué significa entonces hacer plagio? Como nos dice aquí Bart, no copiaré sin antes citar la fuente. Plagiar es copiar sin citar la fuente. Es decir, nosotros podemos copiar, pero dándole el crédito o la autoría a esas personas que escribieron lo que nosotros estamos incluyendo en nuestro documento, o esas personas que son las dueñas de esa información o de esos datos, o las personas que dijeron las cosas que nosotros queremos incluir en nuestro documento. Simplemente si tú copias y agregas la fuente, ya no estás haciendo plagio. ¿Cómo hacerlo? Si copiaste y pegaste, literalmente palabra por palabra, utiliza comillas o sangría y menciona la fuente.
Entonces, aquí en el primer párrafo vemos una cita que tiene comillas. Si lo que yo copié y pegué es menor a 40 palabras, como en este caso, entonces yo usaré comillas. Y en ese primer párrafo que vemos aquí, yo sé que lo que está copiado es desde donde dice los sentimientos hasta donde dice caracterizan, porque esa es la frase que está entre comillas encerrada. Por lo tanto, de ese párrafo, lo demás se deduce que está escrito por mí. Lo que está entre comillas está copiado, lo que no está entre comillas está escrito por mí. Menciono en este caso el autor, que es Goleman, la fecha de la publicación, que es 1999, y el número de página, que es la 34. Ahora, en el segundo párrafo vemos una cita textual larga. En este caso también hay un copiar-pegar, pero es una oración y luego otra oración, y en total me sumó más de 40 palabras. Entonces yo ya no uso comillas, sino que lo que hago es poner sangría izquierda. Si se dan cuenta, todo ese párrafo está movido hacia la derecha, o sea, hay sangría izquierda. Eso es un reemplazo a las comillas. Eso simboliza, de acuerdo a las normas APA, simboliza que eso está copiado, o sea, yo no lo escribí. Si se estimula la inteligencia emocional por medio de hasta donde dice aulas más pacíficas y felices, no lo escribí yo. Utilizo entonces la sangría como un símbolo para decir esto está copiado, y luego menciono la fuente, que en este caso es López 2018, página 34. Por último, si parafraseaste, menciona la fuente. A veces nosotros no copiamos y pegamos literalmente palabra por palabra, sino que leemos algo y luego lo reescribimos en nuestras propias palabras. Eso es parafrasear. En ese caso también hay que mencionar la fuente. De lo contrario, estaríamos diciendo que esas ideas que estamos nosotros reescribiendo son nuestras, pero resulta que no son nuestras, sino que son de un autor, sino que nosotros las escribimos en nuestras propias palabras. Entonces hay que darle crédito a ese autor. En este caso no se usan comillas ni tampoco sangría, porque no copiamos y pegamos. Lo que se usa es simplemente mencionar la fuente. Por ejemplo, aquí dice, por otra parte, la educación emocional alude a la capacidad que tiene todo ser humano de aprender. Esa frase yo la escribí, pero me basé en un autor. ¿En quién? Pues ahí está entre paréntesis, Núñez 2020. Si yo hago estas cosas, ya no me pueden acusar de plagio y por el contrario, estoy siendo yo responsable con el uso de la información que encontré y que utilicé en mi propio documento, dándole el reconocimiento a los autores que me ayudaron a hacer este documento. Las normas APA, sin embargo, no solamente utilizan citas en el texto como las que les acabo de mostrar, también utilizan referencias bibliográficas que van al final de todo el documento. Entonces es importante que ustedes cuando escriban un ensayo, investigación o cualquier tipo de documento basado en la consulta de referencias o de fuentes, incluyen tanto citas como referencias. Ambas, de acuerdo con las normas APA, son obligatorias. No puede haber citas solamente, no puede haber referencias solamente. Tienen que haber las dos, tanto citas como referencias. Para aprender sobre los tipos de citas que existen y la forma de hacerlos más puntualmente, y con varios ejemplos, y también para aprender cómo se hace en la lista de referencias bibliográficas, en la descripción de este video encontrarán algunos enlaces que les van a ayudar a comprender esto y a manera de tutorial ustedes podrán seguirlos para cumplir con esta normativa a cabalidad. Ya para finalizar, recuerden que el plagio tiene implicaciones éticas y consecuencias prácticas. Dependiendo de la universidad donde estudia la persona o de a dónde quiere someter el trabajo que está escribiendo, por ejemplo, si lo quiere someter a publicarse de pronto en una revista científica o si está buscando la convalidación de su título universitario en un país y entonces debe acudir a la instancia como por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional, entonces habrá una persona que va a revisar el trabajo y si llegase a encontrar plagio, pues las sanciones van a ser diferentes en cada lugar. Sin embargo, es normal que haya sanciones porque el plagio se considera una falta ética. Por eso aquí quise ponerles a ustedes a manera de ejemplo este ladrón, porque plagiar significa robar información. El plagio es un robo, el plagio es tomar algo que no es mío y hacerlo pasar como si fuera propio. A veces no es intencional y a veces
simplemente lo hacemos porque no sabíamos cómo citar. De allí la importancia de conocer muy bien las normas APA para blindarnos y que no nos vayan a acusar jamás de plagio, y por el contrario, ser nosotros honestos y transparentes con la forma en la que utilizamos la información ajena. Esas consecuencias prácticas que pueden desencadenarse a raíz de un plagio pueden ir desde un 0 en una asignatura hasta la expulsión en una universidad. También uno puede ser sujeto de una demanda si la persona a la cual nosotros le plagiamos la información decide tomar acciones legales en nuestra contra. Y además de esto está la consecuencia en que nosotros vamos a ser vistos como una persona deshonesta, como una persona que no tiene un rigor académico, como una persona también que estafa, porque estamos estafando a esos jurados o a esos profesores, mintiéndoles, diciéndoles algo que no es verdad, que nosotros escribimos algo cuando en realidad no lo hicimos. Entonces es por ello que las normas APA nos invitan a ser muy, muy rigurosos y conscientes a la hora de citar, de manera que no estemos enfrentados jamás a este tipo de cuestionamientos, sino que por el contrario, seamos honestos, seamos íntegros con la presentación de nuestros trabajos de forma ética. Si este video te sirvió, dale me gusta, suscríbete. Listo, chicos. Entonces, como hemos visto en los dos videos, hemos visto lo importante que es evitar el plagio. Entonces, ¿pero qué nosotros vamos a denominar plagio? Cuando nosotros hablamos de, claro, exacto, las sanciones para el individuo y también para la institución va a depender mucho de la gravedad de la situación o de la gravedad del plagio. Entonces, ¿qué nosotros denominamos plagio? Entonces, en base a lo que hemos visto y a las ideas que nosotros tenemos, plagio vendría a ser una apropiación, presentación y utilización de un material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo redacto un artículo sobre parasitosis, vamos a poner. Entonces coloco, ¿no? Los parásitos, no sé, son microorganismos que pueden ser microscópicos, como también pueden ser macroscópicos. En ejemplos como microscópicos pongo la ameba, y macroscópico como los helmintos, ¿no? Como las ascaris. Y por ahí alguno de ustedes que está llegando a parasitología con el profesor Villus, les dejo un trabajo. Y esa introducción que acabo de decir, alguno de ustedes hace copy pega, como hacemos todos con Wikipedia, en algún momento cuando hemos sido alumnos, copy pega, ¡pling! Lo coloco ahí, lo coloco en mi trabajo escrito, lo coloco en mi PPT y no lo referencio. Eso es un plagio. A menos que, como ustedes están viendo ahí, yo le ponga, por ejemplo, un 1 arriba o detalle la referencia de dónde lo estoy sacando. Pero si hago copy-pega y de ahí, no, hago copy-pega de un lado, copy-pega de otro lado, otro lado, armo un párrafo y lo presento como trabajo mío, eso es plagio. Entonces, por eso, cuando hablamos de plagio, decimos que es una apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. Esto viene a ser un acto fraudulento. Por eso es, como en el video anterior nos comentaban, que incluso es algo que está penado, en el cual existe una presunción de intencionalidad. ¿Por qué decimos presunción de intencionalidad? Porque hay la intención de hacer el copy-pega sabiendo que no se debe de hacer. De tú apropiarte de la idea y al no referenciarlo es como que nadie se va a dar cuenta. Ese nadie se va a dar cuenta, eso es intencionalidad, ¿no? En el sentido de hacer parecer propio un trabajo o determinado conocimiento desconociendo la participación de los otros en su generación o aplicación o en su perfeccionamiento. Y también se puede considerar plagio a ideas tomadas indebidamente sin haber citado a la fuente respectiva. Por eso es importante, y esto es importante esta clase, así como la clase anterior, porque ustedes ahorita están en pleno proceso de desarrollo de una investigación. Ay, profesora, pero es una tesis, no es algo muy relevante. Toda investigación es relevante.
y es importante que ustedes, así como es necesario que tengan un buen planteamiento de hipótesis, así como es importante que haya una adecuada identificación de los objetivos, de que haya un buen marco teórico y un buen desarrollo de su investigación, un tema pues relevante. También es importante que todo esto se desarrolle bajo el marco de lineamientos éticos y de conducta responsable en investigación. Por eso es que estas dos clases son sumamente importantes dentro de su formación de ustedes, no solo como profesionales, sino también como futuros investigadores, porque el profesional de salud, el profesional en ciencia, sí o sí tiene que investigar. Eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, no podemos quedarnos solo con lo que ya está establecido. Siempre tenemos que cuestionarlos e investigar más. Entonces, ¿qué factores van a incidir en el plagio? Entonces, disculpen un momento. ¿Qué factores son los que van a incidir en el que nosotros caigamos en plagio? Ahora, usted es una profesora, yo cuando era alumno lo he hecho en algún momento sin querer, todos en algún momento lo hemos hecho sin querer. ¿Por qué? Porque en el proceso de nuestra formación, cuando somos estudiantes, generalmente tú llevas estos temas y acá, si nos estás terminando la carrera, y ahí es donde entiendes y dices, pucha, qué vergüenza, he cometido plagio en algún momento, ¿no? Entonces la idea es cambiar el chip y cambiar la conducta, ¿no? Entonces, ¿qué factores inciden en el plagio? Una educación tardía en integridad científica, por eso es importante y por eso es que es conmigo, es uno de los primeros temas que estamos viendo. Independientemente del desarrollo de su investigación, es sumamente importante que así como tengan, como les digo, una investigación bien hecha, que esté dentro de los lineamientos éticos y dentro de lo que es integridad científica. Ausencia de normas claras y ambigüedad de las percepciones y en las definiciones sobre cómo entender el plagio. Aquí es muy importante y por eso es que plagio es una clase aparte del de conducta responsable en investigación y mala conducta científica. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan claro el concepto de plagio. Pero aquí alguien me dijo, es como cuando copias una canción. Exacto, es la mejor manera de poder entenderlo. Por eso es que, por ejemplo, cuando sacan alguna canción y basta que sea el sonido similar, basta que la letra sea similar, ya se habla automáticamente, si el autor lo determina, de plagio, como ha pasado hace poco con esta canción de Shakira que ha estado sonando bastante, la que hizo con Bizarrap. Ya. Una chica salió diciendo de que el sonido y de que la composición eran muy similares. Sí, algo así, sí me enteré por las noticias. Entonces, ahí, por ejemplo, ella tiene que probar, primero, que es la autora principal, en qué secciones hay la igualdad en el tema, en la composición musical, composición de letra y todo eso, para poder decir que realmente se ha cometido plagio. Entonces, y es todo un asunto que incluso está penado. Como pasó con este chico, el que hizo lo del bebito Fiu. Si ustedes se acuerdan, lo del bebito Fiu, cogió la banda sonora de una canción de Eminem con Dido. Entonces, a él casi lo acusan de plagio precisamente por haber tomado la música sin haber hecho el trámite para el reconocimiento de los derechos de autor. Por eso es que este chico tuvo que retirar la canción. Claro, obviamente se viralizó tanto que así él la retiró de sus redes, ya alguien la había grabado y hasta hace poco han estado con eso de eres mi bebé, mi bebito Fiu. Sin embargo, hace poco él ha sacado otro remix con estas declaraciones. Sí, no es el cachofa, es el alfalfa. Sacó un remix con estas declaraciones vergonzosísimas de este congresista Montoya, que dijo de que nosotros éramos, comíamos comida de tercera y que seguro comíamos alfalfa. Entonces sacó una canción y en la cual es una canción de rap de los 90, o sea, es de MC Hammer, si no me equivoco, creo, ¿no? Que sale alfalfa, ¿sí? Ya,
ustedes creo no nacían en la época de MC Hammer, entonces, ni siquiera yo creo. Entonces, al momento que desarrolla el video, pone créditos y pone el nombre de el autor de la canción, de la música y todo. Entonces, ahí ya, el hacer eso, ya diferencia por ejemplo, con el error que cometió anteriormente. La Luevito Fiu en ningún momento le puso créditos, en ningún momento puso de quién era la canción original, ¿no? Entonces, cuando ella pone esos créditos, como esta canción Alfalfa, que creo que también está en TikTok, ahí ya no hablamos de plagio porque él está reconociendo que la melodía, la música es de determinado autor. Entonces, por eso es que es muy importante, porque como se darán cuenta, el plagio se ve no solo en el tema de ciencias, también se ve en artes plásticas incluso, también como vimos en el video, la Mona Lisa, por ejemplo, de Da Vinci, y una señora de las gorditas de Botero, ¿no? Que también tenía una similitud con la Mona Lisa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿es plagio o no es plagio? Nos dirán, no, porque al final de cuentas es el estilo de Botero, ¿no? Él se puede inspirar. Y ahí es donde es la fina línea, y ahí es donde yo les menciono lo de los factores que inciden en el plagio. Si nosotros no tenemos claro las normas en relación a cómo definir nuestra autoría, hasta qué punto es inspiración y cuándo paso esa línea de me inspiré en alguien o en algo y lo vuelvo plagio, entonces en la ambigüedad de las percepciones de la definición. Entonces por eso es muy importante entender sobre plagio. Tenemos también el tema de sociedad y ambientes profesionales permisivos, ausencia de procesos institucionales definidos, en el caso, por ejemplo, de que nosotros formemos parte de un centro de investigación para poder enfrentar mala conducta científica, que no hayan canales adecuados para poder denunciar en caso nosotros detectáramos plagio, o también el que no hubieran herramientas para poder detectarlo y modificar, ¿no? Por ejemplo, supongamos, estamos haciendo una investigación, yo les mando a redactar el paper a ustedes, ¿no? Supongamos que todos estamos trabajando en el centro de investigación del instituto, ¿no? Hemos hecho toda la investigación sobre eclampsia, preeclampsia en gestante. Entonces, obviamente, dentro de la elaboración del marco teórico, van a haber, digamos, párrafos, conceptos, que de todas maneras las van a tener que ustedes que sacar de libros, de algunos otros artículos, de guías de práctica clínica. Entonces, si yo los dejo, obviamente, si ustedes están en pleno proceso de formación, hasta que no tengas bien definido lo que es plagio, haces copy, pega y lo vas arreglando como se puede. Pero si yo también no te proporciono herramientas desde capacitación para que tú entiendas lo que es plagio, hasta el hecho de, por ejemplo, tener un software antiplagio que te permita a ti identificar en qué te estás equivocando al momento de redactar, para poder hacerlo de una mejor manera, ya sea el trabajar el parafraseo o mejorar tus referencias. Entonces tampoco no te estoy dando las herramientas como para que tú puedas realizar, digamos, tu trabajo de manera adecuada y caes en plagio. Entonces, otro que también es importante, otro factor que incide en el plagio son definiciones poco claras sobre qué constituye una investigación científica en sí. Por eso es que es muy importante entrenarnos en esto. ¿Cuáles van a ser los tipos de plagio? Tenemos el tipo de plagio en el sentido de plagio de ideas, en el cual hay apropiación de ideas en forma completa o parcial, o con modificaciones superficiales, sin dar crédito a quienes la originaron. Como sucedió, por ejemplo, con la famosa fotografía 51 con Rosalind Franklin y los premios Nobel de la estructura del ADN, Watson, Crick y Wilkinson. ¿Qué es lo que ocurre con esta historia? Que es una historia muy, muy polémica. Rosalind Franklin era una investigadora, mujer, judía, en una época en la cual eran muy pocas las mujeres que se dedicaban a ciencia. Entonces tenía un laboratorio muy cercano al de Watson y Crick. Entonces ella hacía estudios de difracción de rayos X para poder observar estructuras, partículas virales. Y ustedes saben que las partículas virales, su estructura, su ADN, su ácido nucleico, perdón, puede ser ADN o ARN. Entonces, en estos
tomas que hace por difracción de rayos X, tomaba bastantes fotografías, sale la famosa fotografía 51. Entonces, para esto, Wilkinson estaba como uno de sus ayudantes que estaban ahí en el laboratorio. Wilkinson observa que tiene la foto, y para esto, en el laboratorio del costado, Watson y Crick estaban trabajando investigando sobre la estructura del ADN, pero no tenían nada concreto en sí, ninguna evidencia que esto, que les dé una prueba fehaciente de que el ADN tenía esa doble estructura de hélice helicoidal. Hasta que Wilkinson roba la foto de Rosalind Franklin y se las entrega. Algunos dicen que la roba, otros dicen que la copia, y se las entrega a ellos, y con ellos esa foto, si bien es cierto, ellos no la presentan como prueba, es lo que a ellos los ayuda para darle orientación a su investigación y que puedan encontrar eso que necesitaban para poder corroborar su postulado sobre que la estructura del ADN era de doble hélice. Entonces, ¿qué ocurre al final? Eso no es plagio. ¿Ustedes qué creen? Ya sea por el chat o abran su micro, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue o no fue plagio? ¿Mm? Lo que pasó con Rosalind Franklin y Watson y Crick. ¿Fue o no fue plagio? ¿Alguien, a ver, que me quiera responder? Sí. No le dieron su crédito. Podría ser plagio. Claro, llega a ser plagio, ¿por qué? Porque en el caso del plagio de ideas, la apropiación es de una idea que puede ser completa o parcial. Entonces, ella estaba haciendo un estudio sobre ADN, sobre ácidos nucleicos en virus, con difracción de rayos X. Ellos querían comprobar que la estructura del ADN era una doble hélice. Toman sus resultados de ella y a partir de ellos direccionan la investigación para poder sacar sus propios resultados porque ya tenían una comprobación física y los toman como propios. Rosalind Franklin, lamentablemente, ella fallece por cáncer de cuello uterino, que lo desarrolla precisamente por su exposición prolongada a los rayos X. Y cuando le dan el Nobel, se lo dan ¿a quién? A Watson, a Crick y a Wilkinson. ¿La mencionaron? No, ni siquiera en los agradecimientos. Muchísimos años después, cuando ya sale, digamos, todo esto a la luz, porque ustedes saben que al final todo se sabe, entonces se reconoce que hubo un tema de que sí, cogieron la famosa fotografía 51, de que con eso ayudaron ellos para poder hacer todo su planteamiento y toda su investigación y realmente determinar que el ADN tenía una estructura de doble hélice. Incluso hablaron de ciertos temas de machismo y antisemitismo, de que precisamente no la pasaban, no les caía, y que no la reconocieron porque para ellos ella era una mujer, ¿para qué se va a llevar un crédito de algo que no sé, les corresponde? Lamentablemente es la mentalidad que ellos tenían. O sea, que sean investigadores, que sean Nobel, no quita pues que tengan ideas arcaicas, como el hecho de ser machistas, o de ser antisemitas. El antisemita es el que le tiene rechazo a una persona por ser judía. Entonces, entre otras cosas. Lamentablemente una cosa no va a veces muy de la mano con otra. Entonces, eso, por ejemplo, este caso es un plagio de idea. Entonces, ¿cómo yo evito un plagio de ideas? Citando siempre a la fuente, ya que de esta manera yo reconozco de manera adecuada el trabajo de otros. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido, por ejemplo, cómo hubiese cambiado la cosa si ellos, al momento de hacer su artículo y al momento de presentarse, dicen, bueno, hice este artículo, todo,
Y tomé de ejemplo, tomé de referencia a la fotografía 51 de la investigadora Rosalind Franklin. Entonces, de esa manera se reconocía también el trabajo de ella. ¿Era el mismo trabajo que ellos? No, era algo parecido. Pero ¿quién se apropió de la idea? De ella, o de los resultados que ella estaba teniendo. Ellos. Eso vendría a ser un plagio de ideas. El otro tipo de plagio, que nosotros también determinamos, es el plagio de textos, que implica la copia parcial o literal, sin citar o entrecomillar, o como en APA, en el formato APA, que el otro video, para que quería que también ustedes vean cómo es el tema del plagio desde el formato APA, hablan de parafrasear también. Entonces, aquí es algo en el cual todos en algún momento en nuestra formación de alumnos, hasta antes de saber lo que es plagio, hemos caído en algún momento. Entonces, haces copy, pega de uno, copy, pega de otro, copy, pega, ya, armé mi texto, lo mando al trabajo para que la misma me moleste. ¿Cómo lo evito? Citando la fuente de manera adecuada y haciendo entrecomillado y el parafraseo. Incluso, por ejemplo, cuando hemos visto el video de la norma APA, tiene ahora una estructura, la APA 7 tiene ahora una estructura diferente, ¿no? Como que si estás parafraseando algo, lo colocas en una edición del texto diferente para poder diferenciarlo lo que tú estás redactando. Y por último, tenemos también el plagio de figuras, en el que es otra cosa que también cayeron, digamos, Watson y Crick cuando el trabajo de Rosalind Franklin. ¿Por qué? Cogí su foto de ella, ¿se la pedí? No. ¿Me autorizó? No. ¿La referencié? Tampoco. Simplemente agarré escondida, chin, se la copié y yo lo usé como mía. Eso es un plagio. Otra manera, otro ejemplo para un plagio de textos es lo que ustedes me dicen con las canciones. Copiar una letra, un fragmento de la letra, una parte de la letra. Entonces, eso es forma de plagio. Formas de plagio, que es diferente a los tipos. Ahí tenemos, por ejemplo, una forma de plagio es el autoplagio. Y ustedes dirán, profesora, ¿existe el autoplagio? Aunque no lo crean, sí. Esto ocurre sobre todo, por ejemplo, con investigadores que ya tienen muchas publicaciones en las cuales a veces para poder, como quien dice, continuar en la misma línea de investigación, ellos mismos usan trabajos propios en una nueva publicación, pero no colocan la referencia a la antigua publicación. Entonces solo copy-pegan el marco teórico, como quien diría, y lo colocan. Entonces, también algo muy similar a lo que es la publicación fraccionada, ¿no? A una recolección de datos, publico como que la parte del estudio y el piloto, y luego publico los resultados finales. Eso es publicación fraccionada, ¿no? Entonces, ¿y qué hago todavía? Para decir que publiqué doble, ¿no? Que publico bastante. Cuando publico los resultados, referencio el primer artículo en el cual publiqué solo mi estudio, digamos, inicial, mi ploteo. Eso es plagio. Entonces, en el caso del parafraseo, aquí es un tema en el cual se podría considerar autoplagio o plagio si yo no hago la cita de la fuente y solo uso las ideas del autor, pero le cambio las palabras. Entonces, cuando yo parafraseo, la idea es que tú lees un artículo y de lo que tú entiendes vayas redactando. Miren, pero profesor, es inevitable usar a veces palabras del autor. Sí, es cierto. Y ahí es donde, para evitar que este parafraseo se considere plagio, que sea necesario, y muy importante, citar la fuente. Incluso hacer un parafraseo en el cual indicar incluso hasta el autor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, yo voy a hablar sobre necrosis avascular de cadera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces la necrosis avascular de cadera, o NAP, es una entidad clínica la cual se caracteriza por la destrucción de el hueso condral, del cartílago condral presente en el hueso, en el fémur, en la cabeza del fémur, en la cabeza femoral, la cual puede tener muchas causas. Entonces,
hasta ahí como que ya yo voy redactando lo mío. Entonces, supongamos que tengo un artículo, no sé, a ver, Torres et al, ¿no? Entonces, según Torres Huanca et al, Torres Wendy y sus compañeros, elegantemente, esta entidad clínica se relaciona con consumo de corticosteroides. De ahí, según Arian et al, la necrosis avascular de cadera es una de las entidades clínicas más discapacitantes, ¿no? Entonces, al yo mencionar al autor y obviamente de ahí ponerle su numerito para poder encontrar el artículo, la referencia, es una adecuada manera como al momento que yo parafraseo, estoy indicando cuál es el, el autor, y así evito caer en plagio. Entonces, hasta ahí, ¿vamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para evitar caer en plagio? Primero, educación, discusiones y mejora. Por eso es que dentro de nuestro curso, yo voy a tener que darme un tiempo para que ustedes me manden todos sus marcos teóricos y poder revisarlos, que estén parafraseando bien, que estén referenciando bien, porque es importante que los trabajos que por lo menos que realicen conmigo, ninguno caiga en plagio. Eso es un ejercicio también para ustedes. Vayan revisando sus marcos, vayan viendo sus referencias. Igual vamos a tener una clase de referencias para de esa manera acostumbrarnos a trabajar con integridad científica. Integridad en valores, yo estoy segura que todos ustedes lo tienen, pero también desarrollar nuestra integridad científica. También ver, por ejemplo, desarrollar, si se hace un trabajo grupal, por ejemplo, si estamos trabajando todo un equipo de investigación en el cual hay investigador principal, subinvestigador, o investigadores junior, listas de verificación para dividir la redacción en pasos más manejables. Ya, tú haces, por ejemplo, tú haces el marco teórico, ya, tú haces material y métodos, tú haces tal, y se juntan, ya, yo desarrollé esto, lo revisan, a ver tus referencias, a ver las tuyas, a ver, mira, lo pasan, no, corrige eso, la idea es trabajarlo y hacer lo que nosotros también llamamos revisión por pares, que lo que yo redacté lo vea mi compañero y de esa manera poder evitar caer en eso, porque a veces nosotros mismos no nos podemos dar cuenta, ¿no? Y tal vez no estamos parafraseando de manera adecuada. Solicitar la publicación en etapas, esto generalmente es una recomendación para los que trabajan en revistas científicas, comenzando con un borrador del resumen, lo que permite la verificación del uso de las citas. Recordemos que cuando nosotros hacemos una investigación, también está el punto final de la investigación no es cuando yo lo sustento. Por ejemplo, en el caso de ustedes, no es que sustenten su tesis y saquen su grado. El punto final es que cuando ustedes saquen su título, este trabajo se redacta en un artículo y se publique. Ahí recién es que ustedes han concluido todo su proceso de investigación. Hay que tener en cuenta que el 50% de las referencias cuando nosotros desarrollamos un marco teórico en una investigación deben ser de los últimos 5 años, según Concitec. Debe también considerar, o debe de haber, referencias nacionales, y se debe citar los artículos que se han utilizado para todo el proceso de redacción. Otra manera de evitar caer en plagio es el acceso a software que permitan detectar el plagio para de esa manera, al momento que tú estás redactando, poder darte cuenta, uy, acá esto no lo estoy parafraseando bien y poder evitar caer en ese problema. Uno de los software más conocidos es el Turnitin, que generalmente está asociado a entidades educativas, como las universidades, como el instituto, que es una herramienta que precisamente facilita a los alumnos la evaluación de sus trabajos o sus redacciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos citar? Fuentes verificables, por eso es que nuestros marcos teóricos deben estar redactados con artículos científicos.
por favor, no usemos, no consideremos como artículo científico o como una fuente verificable los artículos que vemos en Facebook o el video de TikTok, porque yo entiendo, ustedes son una generación mucho más tecnológica, en el cual el acceso a redes sociales te abre también a muchas informaciones. Pero para lo que es investigación, sí o sí tenemos que trabajar con artículos, con publicaciones de revistas científicas, las cuales tienen que estar indexadas y formar parte de esto, digamos, un buscador específico, que es también una clase que vamos a tener. Entonces, los hallazgos de investigaciones también que forman parte de publicaciones científicas y publicaciones originales y revisiones científicas. Entonces, hay tipos de publicaciones. Una de ellas son las revisiones en las cuales se coge un determinado tema y se hace el desarrollo de todo el marco teórico. Entonces, yo busco como autor de una revisión de un determinado tema, busco artículos actualizados en los cuales yo lo que hago es condenso toda esa información con sus adecuadas referencias y hago como un resumen de un determinado tema con lo más actualizado. Eso es una revisión. Entonces, una revisión, por ejemplo, es una excelente forma de desarrollar un marco teórico. Entonces, chicos, antes de continuar, unos 5 minutitos de break, ¿les parece? Sí, el turnitin, exacto. ¿Mis cuántos? ¿5? 10. Ya me está bien. ¿Conformes? No, 15 ya no, porque todavía tenemos para desarrollar algo más y quiero que ustedes también hagan un pequeño trabajo sincrónico. Entonces, 10 minutitos. ¿Sí, chicos? Ya. Ok, continuamos. Un ratito, ¿le tomas la foto? Un ratito, chicos. Chicos, disculpen. Ya. Como les decía, a ver, lo que es para nosotros hablar, como hablábamos de consideraciones para evitar caer en plagio, ya hemos mencionado, es educación también continua. El formar a los alumnos de pregrado, alumnos como ustedes que están en pleno proceso de formación, así como incluso a investigadores junior sobre lo que es plagio y cómo evitar caer en el mismo. Acá mi pobre hija y está cansada de escuchar de plagio de cada rato que su madre para escuchando que habla sobre eso. Entonces, ¿cuál es para nosotros, supongamos, si hacemos una revisión de pares, para nosotros sería un indicio de plagio? Tenemos que evaluar párrafos al momento de hacer la lectura. Supongamos de que les pido que redacten algo, cada uno de ustedes, y hago una revisión de pares para que entre ustedes mismos se revisen su trabajo. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber qué revisar, qué buscar? Entonces, lo primero que ustedes tienen que analizar son los párrafos del marco teórico. Entonces, al yo analizar el párrafo, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Coherencia en la redacción. Entonces, el párrafo, al momento que yo lo redacto, cada uno tiene un estilo de redacción, una manera. Entonces, cuando hay un plagio, que generalmente se asocia a copy y pega, corta y pega, entonces, vamos a encontrar incoherencias en el estilo de redacción. Tal vez podemos encontrar al inicio un estilo de redacción, no sé, un poco más suave, o con palabras no muy técnicas, y de la nada viene un punto seguido y viene un estilo tal vez más conciso, en el cual uso más tecnicismos, uso más nombres científicos, o más frases muy técnicas, muy clínicas. Entonces, esa incoherencia entre uno y otro puede hacernos sospechar si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una revisión de pares, que el párrafo no está bien redactado y de que se está cayendo en plagio. Un momentito, chicos, una pequeña interrupción. Ya bueno, como les decía,
Las formas o los indicios que nos van a dar a nosotros, si por ejemplo nosotros tenemos que hacer revisión de pares, o si por decirles queremos hacer una publicación, supongamos que nosotros queremos o presentamos un proyecto para desarrollar la revista del Instituto Carrión. Y esta revista científica va a estar compuesta precisamente por las publicaciones de los trabajos de ustedes, las redacciones que vayan a hacer. Como yo, toda publicación, todo trabajo que se vaya a realizar, esto pasa por un proceso de revisión, un comité editor, el cual revisa y precisamente verifica esto. Entonces, esto se le llama revisión por pares también. Entonces, cuando realizamos una revisión por pares, ¿qué es lo que tenemos nosotros primero que ver en el párrafo? Como les mencionaba, la falta de coherencia entre dos o más párrafos. Otro indicio de que puede haber plagio, diferentes personas o conjugaciones. En un momento estoy hablando, el texto está redactado en primera persona y luego vemos que está redactado en tercera persona. Entonces, ahí también es un indicativo de que había un corta y pega, un copy y pega de distintos tipos de fuentes. Y como les mencionaba anteriormente, diferentes estilos de redacción. La falta de coherencia entre dos o más párrafos generalmente se da cuando tú haces un copy y pega y no tiene conectores, o estás hablando, por ejemplo, tu introducción. Habla sobre la necrosis avascular de cadera, ¿no? Estás empezando, la necrosis avascular de cadera es una entidad clínica, en muchos casos es idiopática, y en el siguiente párrafo empiezas a hablar de la técnica quirúrgica para la artroplastía de cadera como gold estándar para la necrosis avascular de cadera. O sea, ¿tiene coherencia? No. Entonces, se supone que cuando nosotros redactamos vamos, como quien dice, ¿no? El marco teórico iniciamos con una introducción y luego vamos de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, esa falta de coherencia también es un indicativo de plagio. En palabras o expresiones inusuales, que eso a veces se da cuando usamos fuentes extranjeras que están en inglés y al momento de traducirlas no las traducimos bien, o lo colocamos, está en inglés, lo mando, le pongo el Google Traductor y a veces no nos percatamos que cuando el Google Traductor hace la traducción no conjuga bien los tiempos. Acordemos que el inglés, el castellano tiene varias conjugaciones de los verbos, entonces a veces cuando colocamos textos muy grandes, el Google Translate, el traductor de Google, no hace una adecuada conjugación de los verbos, entonces eso también puede ser para nosotros un indicativo de plagio. Y otro es la falta de citas, la ausencia de citas, las referencias o citas no mencionadas, los diferentes estilos para poder citar. Entonces, estoy, por ejemplo, revisando las citas, y unas citas están en APA, otras citas están en Vancouver, otras citas vuelven a estar en APA. Entonces, ¿qué es lo que, ahí, por ejemplo, qué es lo que puede haber pasado? Han hecho copy y pega, ¡ting! Y no se han dado cuenta, un párrafo tal vez estaba citado en APA, otro párrafo, o un artículo estaba desarrollado en APA, y el otro estaba hecho en Vancouver. Entonces, al momento que has hecho el copy y pega, también copia la cita, para que no se den cuenta, está mal citado. Entonces, recordemos algo, los estilos de citas varían mucho en función de nuestra profesión. En el caso de ciencias de la salud, nosotros trabajamos con el modelo de Vancouver. Si nosotros fuéramos de ciencias sociales o de psicología, de comunicación, ahí sí trabajaríamos con formato APA. Entonces, sin embargo, hay ciertas normas como lo que es plagio y conducta responsable de investigación que aplica para todas las ciencias, sean básicas, sean ciencias de la salud, sean ciencias sociales. Ahora, desde el punto de vista de investigación, ¿cómo es el manejo institucional del plagio? Ya para cerrar el tema, no me odien, ya va a acabar la clase. Si nosotros formamos parte de una institución, ¿cómo es el manejo del plagio? Se debe iniciar un proceso de investigación. O sea, no es, ya, yo me cae mal y lo acuso que comete plagio. No. Para yo poder, digamos, presentar una queja o denunciar una mala conducta científica, tengo que ir con todas las pruebas necesarias. Y en el caso del plagio, así como por ejemplo mencionábamos más temprano, en la primera parte de la sesión de clases, sobre
la canción, por ejemplo, ¿no? Que la chica en TikTok dice, ¿no? De que la parte musical, si no me falla la memoria, la composición musical es muy similar. Incluso hay algunas letras, algunos tonos, creo, que también son muy similares. Eso, por ejemplo, son pruebas las cuales ella está usando para decir, realmente me han plagiado, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, para poder iniciar un proceso de investigación, se tiene que ir con pruebas para corroborar y dar fehaciente que realmente se ha cometido plagio. O como le pasó, creo que les comenté en la clase pasada, a un investigador con la Universidad de César Vallejo. Él publicó un artículo sobre un determinado tema en ingeniería, y cuando es un artículo en una revista indexada, cada vez que tú descargas ese artículo o lo referencias al autor, le avisa, ¿no? Fulano de tal te está referenciando. Pero también, como es una tesis que está publicada, perdón, como es un artículo que está publicado en la web, obviamente también te avisa de las similitudes que va a encontrar con otras publicaciones, ¿no? Precisamente como una alerta de plagio. ¿Y qué ocurre? Unos alumnos caen en este error, y ahí lo criticable fue precisamente dónde está el asesor temático, el asesor metodológico, que no se ha percatado que estos alumnos han hecho tremenda barbaridad. Entonces, estos chicos han copiado literalmente copia y pega del artículo, lo presentaron como un trabajo de tesis, se titularon. Y cuando la universidad ha publicado en el repositorio virtual la tesis, ahí es donde mismo Google, con el Scopus creo que ha sido, le ha mandado la alerta al investigador y él ha puesto su queja de plagio. No solo a los alumnos, sino también a la universidad. Se inició todo un proceso de investigación y al final entidades externas determinaron que se había cometido plagio. Entonces, por parte de la universidad y de los alumnos de la César Vallejo involucrados en eso, no de todos, obviamente, no estoy generalizando, sino es particularmente de los que desarrollaron esta tesis. Entonces, el proceso para la investigación, en este caso de plagio, o una mala conducta científica en general, siempre va a iniciar con una denuncia de indagación. ¿Y cuáles son los factores a determinar que también van en función de las penalidades que se van a dar? La extensión del plagio, el tipo y la gravedad del caso de plagio y la frecuencia de la ocurrencia. Eso es lo que va a determinar las sanciones a recibir. ¿Qué tipo de sanciones pueden ser? Van desde una llamada de atención, si por ejemplo tal vez solo sea un copy y pega de un párrafo, yo como tu profesora te llamo la atención. Te pongo ahí en tu trabajo, tanto lo redondeo con rojo, esto está referenciado de tal, te imprimo todo tu reporte del turno y mira, tienes 80% de similitud. ¿Qué pasó? Eso es una llamada de atención. Expulsión de la institución académica, como ocurre, por ejemplo, en Cayetano. Yo he hecho mi maestría de genética humana en Cayetano Heredia. Y dentro de las normas de la maestría estaba de que si en algún trabajo que te dejaban tú caías en plagio, automáticamente te expulsaban del programa de maestría. Lo mismo, incluso en otras entidades es mucho más estricto. Cuando yo estudiaba en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Exactas, era la misma norma, con la salvedad de que si detectaban que en tu investigación estabas cometiendo plagio, no solo es el hecho de que te separaban de la institución, sino incluso que no te permitían poder postular a ningún otro programa de posgrado. Entonces, dependiendo de la institución, las sanciones pueden llegar a ser muy severas. Y claro, si ya hablamos de casos mucho más, más severos, como pasa con la César Vallejo, puede haber hasta pérdida de licencia de la universidad, o que la acreditación o el licenciamiento de la universidad está en evaluación o reevaluación. Entonces, a nivel de lo que es investigación, ojo, no hablamos de lo que es procesos educativos. En muchos casos, incluso, este plagio puede llegar a no solo una instancia civil, vamos a decir esto, sino también una instancia penal, como lo vimos en el video, en el cual Rosa María Palacios hablaba sobre determinado inciso en el código para lo que es esto que penaliza el plagio en cualquiera de sus naturalezas. O sea, no solo estamos hablando de plagio científico, también hablamos de plagio en lo que es
derechos de autor para canciones, obras de arte, como también, por ejemplo, el fotocopiar libros. El fotocopiar libros se considera plagio contra los derechos de autor. Indecopy, si te ampalla, por ejemplo, ahorita que estamos todos los que somos papás con el estrés de la lista de útiles, si te ampalla que tú estás fotocopiando y usando un libro fotocopiado, al momento de ingresar a clases, de que los peques ingresen a clases, eso, Indecopy, si alguien por ahí te detesta mucho y te tira dedo con Indecopy te puede abrir un proceso por plagio. Por eso es que, porque te estás copiando, literalmente apropiando de un material que tiene derechos de autor. Entonces, por eso es que no es esto, dependiendo de la gravedad del asunto, como les digo, la sanción puede llegar incluso a un foro, digamos, no civil, sino también penal, ¿no? O, por ejemplo, que a veces esto ocurre con investigadores, ¿no? Yo tengo una idea, ¿no? Entonces empiezo a desarrollarla, otro me la escucha y me la copia, eso es apropiación de idea. Entonces, si yo veo que el otro investigador me copió mi trabajo y, por ejemplo, ganó un grant, el grant le decimos a una subvención, y llego a demostrar, yo puedo denunciarlo penalmente, ya que me ha perjudicado. Entonces, además de que le quito el grant y de que lo desprestigio a nivel de la comunidad científica, puedo hacer que me pague una reparación civil por haber plagiado mi trabajo. Entonces, por eso es que el tema del plagio, nosotros como investigadores, tenemos que estar muy sensibilizados con eso, no es que yo exagere. Entonces, para evitar caer en este tipo de mala conducta científica, y en el caso de ustedes, que son mis alumnos, poder formarlos dentro de parámetros de integridad científica, de ética, que por ejemplo es esta próxima clase, bioética. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que las investigaciones que nosotros estamos realizando tienen impacto a nivel de lo que es, digamos, dentro de lo que es mensaje de la salud. Usted dice, pero profesora, nadie me conoce. Pero los datos que ustedes están recolectando, lo que ustedes están haciendo, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con pacientes, de una u otra forma tienen una relevancia, tienen un impacto. Entonces, por eso es que tiene que desarrollarse de la mejor manera. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, todos los datos que se han obtenido del ensayo clínico que se hizo acá de la vacuna Sinopharm de COVID, acá en Perú, no se usaron? Porque hubo una mala conducta científica, que tal vez no fue plagio, pero eso invalidó toda la investigación. Por eso, y eso al momento de, por ejemplo, ver efectividad de la vacuna de Sinopharm, aparte que lo desprestigió un montón a nivel mundial, ya no se pudo considerar, y nosotros, o sea, tenemos una data que es importante. ¿Por qué? Porque las diferencias entre, por ejemplo, la población peruana con la población argentina, con la población chilena, con la población ecuatoriana, pero todos son sudamericanos, profesora, sí, pero cada uno de nosotros tiene diferencias metabólicas relacionadas con alimentación, exposición al clima. El clima, por ejemplo, aquí en Ecuador es mucho más tropical de lo que es acá en Perú. Entonces, si lo comparo con la costa, si lo comparo con la sierra o si lo comparo con la selva. Entonces, incluso dentro de Perú, un costeño con una persona de la sierra, con una persona de la selva, los tres vamos a tener diferencias en alimentación, en costumbres, en interacciones con nuestro medio, que hace que los datos que recolectemos sean distintos. Entonces, por eso es que todo tipo de investigación es importante y manejarnos dentro de parámetros de integridad, y eso incluye lo de evitar el plagio. Ya para terminar, porque ya estamos casi en la hora, me he extendido un poco, les he dejado un pequeño casito en su foro para que ustedes puedan intervenir. Acá en semana 3 se van a su campus virtual, al foro, y vamos a ver en semana 3 que dice plagio, y les pongo a analizar un siguiente caso, que es un caso ficticio, obviamente, ¿no?
En la Facultad de Medicina, el profesor responsable del curso de salud comunitaria, que es como decir atención primaria en la comunidad, le encargó a sus alumnos de primer año de estudios que realizaran trabajos monográficos individuales basados en los temas tratados en las clases. Entonces, una vez cumplido el plazo establecido, los estudiantes entregaron sus trabajos. Uno de los alumnos había preparado un ensayo sobre estrategias de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Al revisarlo, el profesor advirtió en el texto distintos estilos de redacción. Mientras que la introducción estaba redactada en primera persona, en la sección siguiente se había adoptado un estilo impersonal de escritura. Entonces, esto le generó sospechas sobre la originalidad del trabajo. Para despejar sus dudas, el profesor decidió tomar al azar algunos segmentos del texto y los introdujo en un buscador de internet, encontrando que la mayor parte del trabajo provenía de 2 páginas web, las cuales no aparecían citadas como fuente de la información bibliográfica. Entonces el profesor, recordemos que acá les poco que es un caso ficticio, obviamente. El profesor cita al alumno para conversar sobre su ensayo y se sorprende al notar que el joven no parecía consciente de que había procedido mal al tomar grandes segmentos de textos y simplemente haber hecho copia y pega en su trabajo, o viendo citar a los autores, consignar la fuente de información. De hecho, el joven le contó al profesor que eso era lo que él y sus compañeros hacían habitualmente al colegio durante secundario. El profesor le explicó al alumno que debía leer, entender e interpretar la información antes de emplearla para sus trabajos, que tenía que entrecomillar, lo que denominamos parafrasear, los textos tomados de otras fuentes y citar además a los autores y trabajos consultados. También le indicó que no era apropiado tomar secciones enteras o grandes cantidades de texto, y le dio algunos consejos de cómo resumir y parafrasear la información. Entonces, al comentar el caso con sus colegas de la facultad, 2 de ellos mencionaron que habían tenido que manejar situaciones similares en sus propios cursos. Juntos fueron a conversar sobre el tema con las autoridades de la facultad, quienes decidieron convocar a los demás profesores para discutir en conjunto sobre las mejoras en promover conducta responsable en actividades académicas de pregrado y el establecimiento de políticas institucionales para manejar los casos de plagio y otras malas prácticas que pudieran presentarse en el futuro. Entonces aquí tenemos algunas cosas para reflexionar, algunas preguntitas que me gustaría que cada uno de ustedes analice en base al caso que les acabo de mencionar. Este es un caso que yo lo he sacado del curso de conducta responsable en investigación de Concitec, que todos al momento cuando los que nos dedicamos a investigación tenemos que llevar. Entonces se los he dejado acá para que ustedes lo lean, me respondan brevemente las preguntas en base a lo que ustedes, el análisis que ustedes están realizando. Esto va a estar abierto hasta las 11 de la noche del día de hoy. ¿Sí? Es algo muy breve en realidad, solo me responden las preguntas y me colocan un pequeño párrafo en el cual lo que ustedes han entendido por plagio, alguna sugerencia, lo que ustedes harían. Quiero saber también qué es lo que ustedes entienden, piensan, o por qué, por ejemplo, creen que el alumno tal vez no lo había normalizado, pensó que el plagio era algo normal, cosas así. ¿Ok, chicos? Hasta mañana. Mañana, sí, ya, está bien. Lo voy a poner hasta mañana a las 11 de la noche. Sí, pero Gracias, por favor, cumplan con el trabajo. ¿Ok? Listo, chicos. Yo voy a ir modificando el foro. Ya los estoy dejando porque tienen que ingresar a su otra clase. Antes de ya despedirnos, quisiera por favor regularizar las asistencias de los que hayan ingresado, porque veo que hay 21, así que imagino que hay algunos que todavía no está su asistencia considerada. Así que por favor vamos a regularizar antes ya de retirarnos, porque sé que tal vez los deben estar esperando para la otra clase. Eso es académico, eso es asistencia alumno. A ver, chicos, el foro es individual. Es para que ustedes lo respondan de manera individual. Listo, chicos, a ver. Atalaya Espinosa. Barrenuevo Roger. Barrenuevo Rojas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, hijo. A ver, me sale un nuevo mensaje. Ya,
A ver, shortcuts, ya. Castro Zabaleta, Francesca. Chávez Rivas Lady. Cruz Gamarra Franco. Dañino Ceballos Merari. De la Cruz Torres José Carlos. Presente, profe. Buenas noches, hijo. Mauricio Ticona Yajaira. Meneses Brigada Jordan. Palma Rico Julio César. Y Román Algarate Angie. Listo, chicos. Entonces, ya a ver, quiero ver si no hay nada en el chat. Ya. Registro asistencias y eso sería todo. Espero que tengan una bonita semana. Cuídense bastante. Gracias, Mi. Buenas noches. No se olviden de hacer su tarea. Va a estar abierto hasta mañana, ¿cierto? Sí, ahorita lo voy a modificar para que sea abierto hasta mañana a las 11:59. De acuerdo. Mi. Gracias, profesora. Ya, ok. Cuídense. Cualquier cosa, ya saben, me comunican para el mail interno. Bye. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Ujú.